Queremos o quiero agradecer al Señor en esta noche por su bondad, por su misericordia, por su cuidado y también porque comenzaron con la mudanza ayer a la mañana, la mudanza de los pastores que ya fueron a Wanda, así que ya están instalados allá, así que gracias a Dios que hemos podido conseguir la casa, el lugar. Así que ya los pastores están en su lugar también allí en Wanda. Hoy tuvieron la reunión, una hermosa reunión, me estuvieron comentando, estuve charlando con ellos, los llamé y dice que estuvo muy, muy especial la reunión también. Así que gracias a Dios por eso. También en la ciudad de Clorinda pudieron personas recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. La iglesia allí en Clorinda está creciendo, son alrededor ya de 12 personas, 13 personas. Y también se ha entregado una familia en la ciudad de Formosa, la otra iglesia. Así que estamos agradecidos al Señor porque el reino se está extendiendo y nos estamos multiplicando. Dios está manifestando su gracia y que su palabra es veraz. La palabra del Señor siempre, siempre se va a cumplir. Entonces estamos agradecidos al Señor por tanta bondad que nos está manifestando a lo largo ya de años, ¿no es cierto? Así que muchas, muchas gracias, Señor. En esta noche quiero también compartir la palabra. Para eso vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42. ¿Lo tienen? Y el que no trajo Biblia lo tiene ahí en la pantalla. Dice así, Isaías 42, a partir del versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os la haré notorias. Amén. Y esta es una palabra profética que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Acá el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a revelar la obra que Cristo haría al estar sobre la tierra. Y comienza a mostrar la característica de su ministerio, la forma en que iba a proceder Jesús. Y hay algo que a mí me llama la atención y me llena de esperanza. Y me muestra que Dios siempre muestra su misericordia y su bondad. En el versículo 3 dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Saben que la caña cascada es una caña que está rasgada. Que cualquier persona cuando ve una caña que está en esas condiciones no le da importancia, inclusive la puede romper y la puede tirar porque aparentemente ya no tiene más utilidad. Y el pábilo que humeare es el hilo que tiene la vela y ya se apagó, pero larga ese humito, larga el humo. Ese es el pábilo que humeare. Y cuando la Biblia habla acerca de Jesús, dice, Jesús no va a venir a quebrar la caña que está rasgada, ni va a venir y va a apagar el pábilo que humeare. Y yo digo, esto a mí me llena de esperanza y creo que nosotros como iglesia nos llena de esperanza. Porque muchas veces en nuestra vida estamos como ese pábilo que humea y muchas veces estamos como esa caña cascada.
Esa caña que ha sido rasgada por diferentes situaciones, que ha sido quebrada por cosas que hemos tenido que vivir, por cosas que hemos tenido que escuchar muchas veces. Y nuestra vida, que es representada por esa caña, ha sido quebrada, ha sido lastimada, ha sido herida. Está cascada. Tal vez en un comienzo nosotros éramos fuego y por diferentes situaciones de la vida nos hemos apagado, pero aún queda un mito, señal de que una vez hubo fuego. Y acá la Biblia nos dice, Cristo no va a quebrar la caña cascada ni va a apagar el pábilo que humeare. Y yo digo, gloria a Dios, porque Dios está para venir con su soplo suave sobre ese pábilo que está allí con un poquito de humo y sopla suavemente para volver a encenderla. Viene y trata con la vida que ha sido quebrada y herida y comienza una etapa y un proceso de sanidad y de restauración. No, Dios no desecha como desechan los hombres. Cristo no desecha y no tira a un costado a las personas, sino que tiene ojos de misericordia y quiere volver a darte una oportunidad. Muchas veces hemos pasado por situaciones que ya es como que no hay salida para nosotros. Que tal vez hemos probado un montón de cosas y decimos, ya no hay más nada por hacer. He probado acá, he probado allá, intenté por acá, intenté por allá, pero todo sigue de la misma manera. Y comenzamos con un gran fervor en el corazón a tratar de buscar salidas y cosas, y ha pasado el tiempo y ese fervor se ha apagado. O en el transcurso de querer salir adelante hemos recibido palabras, no vas a poder esto, y nuestra caña, que es nuestra vida, se ha rasgado. Pero la Biblia dice que Cristo no viene a apagar ese pábilo, Cristo no viene a quebrar esa caña o esa vida, sino al contrario, Él viene a soplar, Él viene a restaurar, Él viene a ministrar para que nosotros podamos ser de utilidad nuevamente. La Biblia me habla en el libro de Marcos capítulo 5, a partir del versículo 21 en adelante, acerca de dos historias paralelas. La historia de una mujer que durante 12 años tenía una enfermedad de flujo de sangre, y por otro lado, paralelamente, había una criatura que estaba enferma y el padre se llamaba Jairo, era un principal de la sinagoga y se acercó a Jesús. Había dos acontecimientos que estaban sucediendo en una forma simultánea. El primer acontecimiento, que tiene que ver con la mujer que durante 12 años dice que sufría de una enfermedad, y dice la Biblia que había ido a los médicos y había gastado todo su dinero, pero nada había logrado. Esta mujer, ya cansada y hastiada de las situaciones, era una persona que aparentemente en un tiempo estuvo bien económicamente, pero su salud le llevó a que su economía se viniera abajo, al punto que la Biblia dice que gastó todo lo que tenía, o sea, no le quedaba nada. Pero seguía con la misma situación de enfermedad. No pudo traer una solución, todo su dinero y todos los lugares donde fue a buscar la salida, ni de ningún lado. Ella recibió lo que anhelaba y lo que buscaba. Y de pronto escuchó hablar acerca de Jesús. Y Jesús estaba pasando por un lugar. Y esta mujer, que durante 12 años en una forma constante perdía sangre, tenía hemorragia, dice que se abrió paso entre la multitud y pensaba en su mente, en su corazón, si tan solamente toco el borde del manto de Jesús, yo sé que seré sana. Yo sé que seré sana. Esta mujer estaba como la caña cascada, estaba quebrada en su economía, estaba quebrada socialmente, porque una persona que constantemente despedía sangre en aquel entonces era repudiada, era dejada a un costado. Ella estaba rasgada, estaba quebrada socialmente, económicamente, estaba quebrada. Estaba como ese pábilo que humea apenas un humito. Pero de pronto se abrió paso entre la multitud y tocó el borde del manto de Jesús. Jesús inmediatamente se dio cuenta que algo sucedió, que de él salió poder para sanar a esta mujer. El toque del Espíritu de Dios que estaba en Jesús hizo que esta mujer, que estaba quebrada en su economía y que estaba quebrada en su salud y que estaba quebrada socialmente, recibiera una restauración. Inmediatamente cuando toca el borde del manto de Jesús, por la fe que tenía, dice que la fuente de su flujo se cortó.
dejó de sangrar en una forma inmediata. Jesús tocó la vida de esta mujer. El poder que estaba en Cristo hizo que ese pábilo que estaba humeando de pronto se encendiera. La caña que estaba quebrada de pronto fue restaurada, porque Él no vino a apagar el pábilo que humeaba. Él no vino a quebrar la caña cascada. Él vino a soplar para darnos una nueva oportunidad, para restaurar nuestra vida. Yo no sé cómo está tu economía, yo no sé cómo está tu salud, yo no sé cómo estás en la condición social, cómo te ven los demás, pero yo quiero decirte que si te acercas a Jesús con fe, Él puede cambiar todas las cosas. Él puede hacerlo otra vez, Él puede hacerlo otra vez, Él puede hacerlo otra vez. Aleluya. Paralelamente a esto, a lo de esta mujer que estaba quebrada en su economía, que estaba quebrada en la salud, que estaba quebrada socialmente, recibió el toque de Cristo y todo cambió. Paralelo a esta historia está la de este hombre llamado Jairo, que está ahí en Marcos 5. Jairo era una persona importante, era un principal de la sinagoga, era un judío. Como consecuencia de eso, era un hombre que tenía recursos económicos y que tenía relaciones importantes, como toda persona que está bien socialmente. La Biblia dice que este hombre llamado Jairo tenía una hija de 12 años y esa hija estaba agonizando. Esa hija se estaba muriendo. Entonces, al ver esa situación, él siendo judío y estando en la sinagoga, se acerca a Jesús. Y él estaba poniendo en riesgo su estatus. Porque si lo veían los escribas y los fariseos, él era un principal de la sinagoga, le iban a bajar la caña. Pero no le importó. Porque imagínate la situación. Tiene a su hija que está allí agonizando a punto de morir. ¿Cómo sería el ambiente de su casa? ¿Cómo estaría su esposa viendo que su hija se estaba muriendo? Tal vez tendría hijos o gente allegada que también estaba quebrada la familia. Él mismo como padre, porque saben que el padre, cuando se trata de la nena, es muy apegado. El padre siempre es más allegado a la parte de la mujer y la madre a la parte del varón, a nivel general. Entonces el corazón de este hombre estaba quebrado por la situación que estaba viviendo. Y fue a buscar a Jesús. Y le fue a pedir a Jesús: Jesús, vení y orá por mi hija, vení, tocala, sacala delante de la situación que está viviendo, pobre, ya se me está muriendo, vení Jesús. Y resulta que mientras iban, viene la noticia de que la hija había muerto. Imagínense cómo estaba la madre, imagínense cómo estaban los familiares, y cómo estaba este padre después de escuchar: no moleste más al maestro, tu hija ya murió. Ya fue. No molestes al maestro, no tiene sentido de que lo traigas a la casa. Este hombre tal vez le quedaba un pequeño fuego, una pequeña esperanza mientras las hijas estaban vivas, pero cuando escuchó la noticia, ese pequeño fuego se apagó y quedó ese pábilo humeante, quedó su vida quebrada, marcada. Pero sin embargo, Jesús le dijo: tranquilo. Este hombre estaba quebrado familiarmente por la situación. Estaba quebrado emocionalmente por la situación. Pero Jesús le dijo: tranquilo, yo voy. No está muerta, solo duerme. Estaba muerta, pero Jesús usa una palabra más suave yo creo que para no desalentar más a los padres. Y llegó al lugar. Sacó a todos de la habitación, quedaron los padres y algunos discípulos, y le dio una orden a esa niña que estaba muerta, y la niña resucitó. ¿Se imaginan ustedes el cambio emocional de un momento a otro? El cambio familiar de un momento a otro por un toque de Jesús. Estaba emocionalmente quebrada la familia, de pronto resucita a su hija. Y pasó de estar apocado, de estar entristecido, de estar angustiado,
a estar feliz, a estar con un nuevo ánimo, con una nueva fe, con una nueva esperanza. Porque Cristo no vino para apagar el pábilo que humeare. Cristo no vino a quebrar la caña cascada. La vino a bendecir, la vino a ministrar, vino a dar otra oportunidad. Y esta familia que estaba quebrada en sus emociones y que estaba quebrada familiarmente por permitir que Jesús llegara a su casa, las cosas cambiaron. Tal vez esta es tu situación, tal vez estás quebrado, estás herido a nivel familiar, a nivel emocional. Yo quiero decirte que has venido al lugar indicado. Cristo está acá y va a ministrar tu vida y va a haber restauración para tu familia y va a haber restauración para tus emociones. Porque Cristo, cuando ve a la persona, no solamente ve el alma o el espíritu, la ve en una forma integral y se ocupa de toda la persona. La mujer estaba quebrada económicamente, socialmente y físicamente, la salud. Jairo, este hombre, estaba quebrado en sus emociones y familiarmente. Su caña estaba cascada, su vida estaba rasgada. Estas personas eran personas que no conocían a Jesús, que no tenían esa relación con Jesús. No era uno de sus discípulos, no eran seguidores de Jesús. Y Jesús se interesó por ellas. Ahora hay otro caso que está en Marcos 14, que habla acerca de Pedro. Pedro, el apóstol Pedro, el discípulo del Señor, era una persona muy extrovertida, se mostraba como era impetuoso. Era él, antes de que termine la pregunta, él ya estaba respondiendo. Cuando quisieron tocar a Jesús, sacó una espada y le cortó la oreja a uno. Él era muy arrebatado, él era muy así, él se mostraba como era. Y siempre aparentemente era como que él se jugaba por Jesús. Y en una oportunidad, cuando a Jesús avisa que lo van a arrestar y que se lo van a llevar, y Pedro dice, no, si te van a arrestar, yo te voy a defender, acá yo le pongo el pecho. Y Jesús le dijo, Pedro, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Pedro era un cercano de Jesús. Era uno que había vivido cosas extraordinarias, había visto milagros. Uno que había recibido la revelación de que Jesús era el Cristo, era el Salvador del mundo. Alguien a quien Jesús le dijo, Pedro, a ti te doy las llaves. Que había tenido experiencias extraordinarias con Jesús. De pronto Jesús le dice, Pedro, antes que escuches cantar el gallo, me habrás negado 3 veces. Y Pedro dice, no, yo no te voy a negar. Yo no te voy a negar, ya le corté la oreja a uno. Mirá que te voy a negar. Ya vi los milagros. Ya tuve la revelación de que tú eres el Cristo. Y lo arrestaron a Jesús. Y Pedro iba mirando. Tal vez los otros discípulos no dicen nada. Para mí que se las tomaron, ¿no? Del miedo. Pero Pedro iba ahí mirando. Y de pronto la gente lo empezó a reconocer. Este es uno de ellos, es uno de Jesús. Y Pedro comienza la primera negación. Y salta otro grupo y dice, este es de Jesús. No. Lo escuchan hablar a Pedro. Habla como ellos, este es de Jesús. Y Pedro lo niega la tercera vez. Lo niega la tercera vez. Y escucha el canto del gallo. ¿Qué quiere que? Gallo medio raro me salió, ¿no? Cocorocó. Escucha el ruido del canto del gallo. Mientras Pedro estaba allí, no, yo no soy. Y de pronto, ustedes se imaginan ese segundo, el ruido del canto del gallo. Toda la euforia, todo el enojo de Pedro, todo aquello que le llevaba así, no, y se hacía el macho para decir que no era de Jesús. Cuando escuchó el canto del gallo, ¿qué habrá pasado en el corazón de Pedro? El que decía que iba a dar la vida por Jesús. Ni siquiera le mostraron un cuchillo a Pedro. Le dijeron, este es de ellos. Y ya lo estaba negando. No sacaron un revólver y le apuntaron en la cabeza. Nada de eso. Tampoco le dijeron, te vamos a matar. Nada de eso. Pero sin embargo, lo negó al Señor. Y Pedro se desplomó. Pedro se vino abajo. Un íntimo de Jesús. Uno que había conocido a Jesús. Uno que había tenido revelación de Cristo. De pronto estaba con el fuego. Cuando lo negó, quedó como un pábilo que estaba humeando.
Su vida quedó rasgada porque había traicionado, había negado a su maestro. Fue tal el quiebre que tuvo Pedro que dice que se volvió a pescar, a hacer lo que hacía antes de conocer a Jesús. Se había vuelto atrás. Pedro estaba quebrado espiritualmente porque era uno de los apóstoles, era uno de los discípulos, no era cualquiera. Su llamado estaba quebrado, estaba rasgado. Estaba como ese pábilo que estaba humeando, como ese humito, como esa caña rasgada. Pero sin embargo, después de que Cristo resucita, cuando habla con algunas personas, le dicen, díganle a los discípulos, nos vamos juntos allá, y díganle a Pedro que lo quiero ver. Habla a nivel general de todos los discípulos que vayan a cierto lugar, pero de Pedro habla de una manera particular. Y díganle a Pedro que yo quiero hablar con él allá. Ahora, cuando le comunicaron a Pedro que Jesús quería hablar con ellos, ¿cuál sería el pensamiento de Pedro? ¿Cuál sería nuestro pensamiento? Acá Jesús me va a dar con un caño. ¿O no? Acá Cristo me va a decir, te la daba de machito y arrugaste a la primera. Me dijiste que ibas a saber. ¿Vos no eras el hombre de la revelación? Eso es lo que nosotros hubiéramos pensado que Cristo nos hubiera dicho a nosotros si estábamos en los zapatos de Pedro o en las sandalias de Pedro, ¿o no? Porque nosotros somos así. Primero, lo primero que hacemos es recriminar el error. ¿Somos así? ¿O éramos así? Y Pedro, yo me lo imagino a Pedro pensando, ¿no? Porque cuando le cortó la oreja, cuando quisieron arrestarlo a Jesús y cortó la oreja del soldado, estaban todos los discípulos mirándolo. Y todos pensaron de Pedro, este es macho. Sacó el cuchillo, ¡fla!, sacó la oreja. Y atropelló para pelear. Cuando estaban hablando que Jesús dice, ¿y quién creen que yo soy ustedes? Tú eres el Cristo. ¡Guau! Y los discípulos ahí escuchando, ¡guau, Pedro, qué tremendo! ¡Qué revelación! Cuando Pedro estaba en la barca y todos estaban llenos de temor, y viene Jesús caminando sobre las aguas, y todos pensaban que era un fantasma, y Jesús dijo, tranquilo, soy yo, Jesús caminando sobre el agua. Y Pedro dijo, si eres tú, que yo camine sobre las aguas también. Y Jesús dijo, vení Pedro. Y Pedro se baja de la barca en la tormenta y comenzó a caminar sobre el agua. Y todos los discípulos estaban mirando a Pedro. Después se hundió, Jesús lo levantó y toda la historia, ¿no? Pero fue el único aparte de Jesús que caminó sobre las aguas. Ahora imagínense con todo eso en la cabeza de Pedro, ahora tenía que ir a donde estaban los discípulos que habían visto todo lo que Pedro había hecho, que Jesús lo estaba llamando para hablar con él. Pedro ya no se veía como el hombre de la revelación. Pedro ya no se veía como el hombre que había recibido un llamado y se le había dado las llaves del reino. Pedro ya no se veía de esa manera. Pedro no se veía ya como el corajudo que iba a cortar orejas. Pedro, su vida se había rasgado. Se había quebrado. Su fuego ahora era un pábilo que estaba humeando. Entonces Pedro tenía que ir allí, delante de los discípulos y delante del maestro, y los discípulos, sabiendo que había negado a Jesús, que se había vuelto atrás, ¿qué iban a pensar sus amigos? Mirá, Pedro era pura cháchara, eso es lo que pensaría Pedro. Dijo esto, hizo esto, mirá, no tuvo fe, caminó sobre el agua y la negó a la primera de cambio, negó al Señor. ¿O no? Nosotros hubiéramos pensado eso. Pero a pesar de que todos esos pensamientos yo creo que estaban en la cabeza de Pedro, Pedro fue. Pedro iba con una actitud de humillación a ver al maestro que lo estaba llamando. Y se acerca, después de que ya Cristo resucitó y todo eso, se acerca a Pedro porque le había llamado Jesús, también estaban los discípulos, y comienza una conversación de Jesús con Pedro. Y la conversación no comenzó, ¿por qué me negaste, Pedro? Sino que simplemente le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro responde que amaba, de una forma natural a Jesús. Y así le preguntó 3 veces. Y en las 3 veces cuando Pedro le dice, sí, Señor, te amo, el Señor le decía, vuelve y apacienta mis ovejas.
vuelve y apacienta mis ovejas. Vuelve y apacienta mis ovejas. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba soplando suavemente sobre el pábilo que estaba humeando. Porque Él no lo vino a apagar, Él no lo vino a destruir, Él lo vino a avivar, Él le vino a dar otra oportunidad. Y Pedro fue restaurada, la caña que estaba cascada fue restaurada, el pábilo que estaba humeando se volvió a encender. Yo quiero decirte que si tu llamado y tu vida espiritual ha sido quebrada o ha sido apagada, en esta noche el Espíritu de Dios va a soplar sobre tu vida y te va a restaurar y te va a avivar. Te va a restaurar y te va a avivar. Él no va a quebrar la caña cascada. Él no va a apagar el pábilo que humeare. Estaba Elías teniendo una gran victoria sobre todos los sacerdotes de Acera, de Baal, porque quería mostrar al pueblo quién realmente era Dios. Entonces desafió a los sacerdotes de Baal y de Acera para que el Dios poderoso y el Dios verdadero se mostrara. Y dice que estuvieron los de Acera y de Baal muchas horas, presentaron un sacrificio, animales, y tenía que caer fuego del cielo y consumir. Entonces el que mandaba fuego del cielo, ese era Dios. Y así estuvieron muchas horas y nada pasó. Y le toca el turno a Elías. Elías prepara el sacrificio, le pone leña, lo llena de agua, moja todo. Al contrario, no, porque cuanto más querés que prenda, más seco tiene que estar. Dice que mojó todo, hizo una zanja, de agua, todo como Dios le había dicho. Y clamó a Dios. Y dice que vino fuego del cielo, consumió el sacrificio, quemó la leña y toda el agua que estaba ahí desapareció. Mostrando que el Dios de Elías era el Dios verdadero. Tuvo una victoria tan tremenda que todo el pueblo se volvió a Dios, hizo un pacto con Dios. Pero de pronto llega una amenaza de una mujer, la esposa del rey Acab, Jezabel, y le dice: mañana a esta hora, así como vos mataste a esta gente, yo te voy a matar a vos. Él había visto el poder de Dios, que había contestado con fuego como nunca antes había sucedido. Pero cuando escucha la amenaza de esta mujer, son bravas las mujeres, ¿eh? Cuando escucha la amenaza de esta mujer, dice que tuvo miedo y corrió a esconderse. Un hombre que había visto la gloria de Dios, que había visto el fuego de Dios, que había visto la respuesta de Dios, estaba ahí con todas las pilas cargadas, estaba ahí, ¡wow! Tremendo lo que Dios hizo por medio de mi vida. Y al rato estaba corriendo por su vida, lleno de miedo, lleno de temor. Se fue a esconder por una amenaza. El fuego que había en su corazón se convirtió en un pábilo que estaba humeando. Su vida se había quebrado por una amenaza, al punto de él decir: me quiero morir. Eso él lo dice: me quiero morir. Me hace acordar a Jonás. Me quiero morir. Había estado una cosa gloriosa y de pronto dice: me quiero morir. Y dice que Dios lo sacó, se puso en una cueva y Dios dice que mandó ciertas cosas, había terremoto, había fuego, y Elías dice: acá va a estar en el fuego, acá va a estar en el terremoto, acá va a estar Dios, acá va a estar Dios. Nada de eso. Y dice que después vino un viento suave, un silbo apacible, que es un viento suave. Y ahí estaba Dios. ¿Por qué no se presentó en el terremoto? Porque Elías estaba como el pábilo que humeaba y necesitaba del viento suave para volver a avivar. Porque cuando vos tenés un pábilo y vos lo soplás fuerte, se apaga. Lo terminás de apagar. Pero cuando vos haces y lo haces largo, se prende. Dios se presentó a Elías con un silbo apacible, con un viento suave, porque no lo quería matar, no lo quería terminar de apagar, no lo quería terminar de quebrar, sino que lo restauró, lo levantó, lo fortaleció y lo llevó a hacer cosas grandes. Tal vez en un tiempo vos estuviste con el fuego de Dios en tu corazón, hiciste grandes cosas, viste a Dios haciendo cosas por medio de tu vida, pero te han sucedido cosas
que han apagado el fuego, no al punto de extinguirse. Tal vez tu vida se ha quebrado, no al tiempo de ya no servir para nada, pero sí que te ves así. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que Cristo no vino para apagarte y no vino para terminar de quebrarte. Él vino para restaurarte y Él vino para avivar tu corazón. Él vino para avivar tu ministerio. Él vino para avivar tu llamado. Él vino para avivarte en las emociones. Él vino para avivarte en tu salud. Él vino para ministrarte en tu economía. Él vino para ministrarte socialmente. Él vino para ministrarte familiarmente. Él vino para hacer eso. Él vino para soplar sobre estas cosas. Mi pregunta en esta noche es: ¿habrá pábilos que están humeando? ¿Habrán cañas que fueron cascadas? Esa es una pregunta. Ahora yo te voy a decir una afirmación. Jesús, el que sopla y restaura, está aquí. Para ministrar al pábilo que humea y para ministrar a la caña cascada. La mujer fue y tocó a Jesús. El padre de la niña fue a buscar a Jesús y Jesús tocó la niña. Pedro recibió una invitación y fue hasta donde estaba Jesús y recibió. Yo quiero decirte que somos nosotros los que nos tenemos que acercar a Jesús. Somos nosotros, con ese humito que tal vez somos hoy o tenemos, tal vez con esas heridas, rasgados, quebrados en ciertas áreas de nuestra vida por situaciones que hemos vivido. Somos nosotros los que nos tenemos que acercar a aquel que puede restaurarnos, aquel que puede soplar en una forma suave y avivar el pábilo que somos nosotros y volver a encendernos. ¿Habrá alguien en esta noche que con corazón sincero puede decir: yo estoy como un pábilo que humea? Yo estoy como esa caña cascada, Señor. Yo sé que tenés una oportunidad para mí. Y tal vez has venido en esta noche buscando algo. Y esto es lo que Dios quiere darte a tu corazón. Tal vez hay gente con ministerio que ha sido quebrado en alguna oportunidad. Gente con dones, con gracia de Dios. Su llama se convirtió en un pábilo humeante. Dios quiere restaurarte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere restaurarte. Como cuando estaba la mujer adúltera, que todos la condenaban, que ya no había esperanza para ella, que su vida era un desastre. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y restauró a esta mujer. Cuando esta mujer estaba esperando condenación, Cristo le dijo: ni yo te condeno. Y fue levantada, fue restaurada. Cristo no viene para condenar. Él viene para restaurar.